Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto webinar de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud. Mi nombre es Carolina Fredes, soy académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y subdirectora de posgrado de la Escuela Ciencias de la Salud. Y hoy junto a Natalia Jara, académica del Departamento de Nutrición y Dietética, seremos las facilitadoras de esta actividad. Este ciclo de webinars de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Salud tiene como propósito visibilizar la investigación de nuestros académicos y académicas en distintas áreas de la salud. Los dejamos invitados a inscribirse y sumarse a estos webinars que se realizan el último miércoles de cada mes y donde nos convocan temas desde la rehabilitación en salud, la kinesiología cardiorrespiratoria, la kinesiología en oncología, la nutrición clínica, la nutrición deportiva y los sistemas alimentarios sostenibles. Hoy en particular nos convoca los sistemas alimentarios sostenibles. La investigación aplicada en esta área es importante para nuestra escuela, como también es muy importante los sistemas alimentarios en nuestra docencia de pregrado y posgrado. Dejaré con ustedes a Natalia Jara, quien nos contará la dinámica de este webinar y presentará a la expositora de hoy. Adelante, Natalia. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre efectivamente es Natalia Jara y les cuento que la expositora de hoy, Francisca, realizará una presentación de 20 minutos. Les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas a través del chat de Zoom y una vez finalizada la presentación de Francisca estaré a cargo de moderar las preguntas. Vamos a ser bastante respetuosos con el tiempo para poder finalizar a las 14:50, que es la hora programada. Ahora voy a presentar a nuestra expositora, Francisca Echeverría. Ella es profesora asistente del Departamento de Nutrición y Dietética de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es nutricionista, magíster y doctora en nutrición y alimentos. Es cofundadora de la iniciativa Ciencia Culinaria e integrante del programa Ciencia de Frontera de la Academia Chilena de Ciencias. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de alimentos e ingredientes obtenidos a partir de subproductos agroindustriales, así como en la validación biológica de compuestos bioactivos. Bienvenida, Francisca. Gracias, gracias, Carlos y Nati, por la invitación y por la presentación. Vamos a partir entonces. Bueno, hoy día me invitaron a hablar de recuperación de alimentos para el bienestar sostenible. Ay, perdón. Espérenme un segundo aquí que... ¿Se ve bien la presentación? Porque yo no la veo por algún Sí, motivo. se Se ve ve perfecta perfecto. la portada. Bien, bien. Démosle nomás entonces. Eh, bueno, recuperación de alimentos para el bienestar sostenible. La idea entonces es que miremos la pérdida y desperdicio de alimentos no solo como un problema ambiental, sino también un problema de salud, pero también una oportunidad que nos interpela mucho desde la investigación y la innovación. Y para ello vamos a partir contextualizando con el problema de pérdida y desperdicio de alimentos, donde la pérdida y desperdicio de alimentos o PDA se refiere a los alimentos que salen de la cadena de suministro de alimentos y que por lo tanto no llegan a ser consumidos por las personas. Y hay una, voy a poner aquí el enlace. Y se distingue entonces entre la pérdida, que es las primeras etapas de producción, post cosecha, almacenamiento, etcétera, y luego los desperdicios, que son las etapas más cercanas al consumidor de distribución, venta y consumo como tal. Y esta distinción es relevante porque por supuesto que tanto las causas como las consecuencias y las soluciones no van a ser las mismas. Es una problemática bastante grande, ya que se estima que un tercio de los alimentos producidos globalmente se desperdician, se pierden o se desperdician. Y cuando nosotros perdemos alimentos, no solo perdemos el alimento como tal, sino que también perdemos energía, proteínas, micronutrientes y otros compuestos bioactivos que podrían ser beneficiosos para la salud. Por lo tanto, la pérdida y desperdicio de alimentos tiene un impacto claramente ambiental, desde el uso innecesario de recursos hasta la emisión de gases de efecto invernadero, pero también va a tener un impacto económico, social
y lo que a mí me interesa mostrarles hoy es un impacto en salud, ¿ya? Ya que estamos perdiendo nutrientes y por lo tanto favoreciendo riesgos en la salud para el consumidor. En un contexto de que en la actualidad estamos viviendo una triple carga de la malnutrición, donde coexiste desnutrición con malnutrición por exceso u obesidad y también con el hambre oculta, que es esta deficiencia de micronutrientes, aún en un estado nutricional global normal o incluso con malnutrición por exceso. En conjunto con el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, acá arriba tenemos el mundo y acá abajo Chile, las cuales han ido en aumento y sobre todo aquellas relacionadas a la nutrición, como las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o la diabetes. Por lo tanto, esto plantea la necesidad de estrategias para la recuperación de alimentos y con ello también de estos nutrientes, de estos compuestos bioactivos. Y estas estrategias se plantean en el fondo como estrategias destinadas para prevenir, rescatar, redistribuir, reciclar alimentos que de otra forma se perderían o desperdiciarían, procurando, por supuesto, conservar de la mayor forma el valor de estos. Y estas estrategias han sido planteadas por diferentes eh, agencias u organismos, y hay muchas, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar dos. Una es esta, que es una pirámide invertida, que va desde las estrategias menos preferidas, perdón, más preferidas a las menos preferidas, y donde tenemos el excedente de alimentos y luego los desperdicios. Y por supuesto, las estrategias más preferidas desde el punto de vista ambiental tienen que ver con disminuir esta excedente, ¿ya? Mediante la prevención o la redistribución para consumo humano. Y luego las siguientes estrategias tienen que ver con la redistribución para alimentación animal, el reciclaje, etcétera, siendo por supuesto la menos preferida o en el fondo hay que tratar de evitar a toda costa la eliminación. Y por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, planteó en algún momento también esta jerarquía de recuperación de alimentos muy similar a la anterior, un poco más simplificada como pirámide invertida, desde estrategias más preferidas a las menos preferidas, pero en 2023 actualizó esta jerarquía por una escala de desperdicio de alimentos en forma de U, donde en el fondo hay una visión un poco más circular de las estrategias y no tan jerarquizada de forma tan lineal, donde podemos encontrar en los distintos niveles algunas estrategias que están en el mismo nivel de preferencia. Entonces, coincide obviamente en que lo más importante o lo más preferido es evitar el desperdicio y luego plantea distintas estrategias como donar, redistribuir o el upcycling o suprarreciclar, que es lo que me voy a centrar después, y otras estrategias donde por supuesto debemos evitar desechar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Chile al respecto? En 2020 Chile se sumó a otros países en una alianza global para la economía circular y la eficiencia de los recursos, donde se plantearon distintas estrategias. Dentro de ellas, elaborar una hoja de ruta, se las voy a mostrar a continuación, una estrategia nacional de residuos orgánicos y también plantear e implementar métricas e indicadores que permitieran ir monitoreando los avances. Dentro de la hoja de ruta circular, al 2024 le puso, pero es al 2040, se me pasó. Hay distintas estrategias relacionadas justamente con prevenir la PDA, que tienen que ver con innovación, cultura circular, regulación circular y territorios circulares. Entonces, en Chile justamente se están haciendo iniciativas en todos esos niveles de acción que les comenté recién, política pública y gobernanza, regulación, redistribución, etcétera, donde destaca, por ejemplo, la valorización de residuos orgánicos mediante la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, donde planteaba que de todos los residuos domiciliarios, cercano al 60% eran residuos orgánicos, de los cuales menos del 1% se estaba reutilizando o revalorizando. Entonces, la idea es acá avanzar hacia el 2030 a una
reutilización del 30% de los residuos orgánicos domiciliarios y luego al 2040 al 66%. Ahora no encontré datos de avance en específico de esta materia, aunque sí se están haciendo esfuerzos en municipalidades, barrios, establecimientos educacionales, etc. Dicho eso, yo me voy a centrar, por supuesto, en la investigación, que es lo que les voy a mostrar, y para ello quisiera primero plantear o partir desde por qué es necesario investigar e innovar en este tema. Entonces, hay varias brechas en el conocimiento en relación a la PDA y a la recuperación de alimentos, donde necesitamos investigar, por ejemplo, para poder medir y monitorear adecuadamente la PDA, distinguir las pérdidas en cantidad, pero también en calidad nutricional, evaluar costos, beneficios de las intervenciones y con ello tener evidencia que permita diseñar o mejorar políticas públicas, comprender cómo una intervención en una etapa de la cadena puede afectar a otras, observando este sistema alimentario como un sistema más integrado y también transformar residuos orgánicos del sistema en nuevos subproductos, ingredientes o soluciones con valor agregado. Entonces, en Chile se está investigando en este tema. Esta revisión es del 2023 y acá lo que se investiga principalmente es el upcycling o reciclaje o suprarreciclaje, con escasa o en esa época prácticamente nada de evidencia en términos de reducción y reutilización, lo cual probablemente ha ido avanzando en estos años. Entonces, en ese sentido, les quiero mostrar un par de cosas en las que hemos estado trabajando. En cuanto a la reducción, tenemos este artículo que lo enviamos, pero está en revisión, aún no está publicado, esperemos que se publique pronto, donde lo que hicimos es evaluar la efectividad de una intervención informativa para reducir el desperdicio de frutas y hortalizas en un estudio piloto en hogares. Y este estudio, randomizado, controlado, lo que hizo fue medir cuál era la cantidad de desperdicio de frutas y hortalizas de estos hogares antes de la intervención por pesaje directo. Luego se hizo una intervención personalizada por hogares, según las causas que ellos mismos podían identificar como las principales causas de desperdicio, y luego se midió el post. Y luego de la intervención, efectivamente hubo una reducción de los desperdicios, especialmente en cuanto a las hortalizas, con una tendencia en frutas, pero el dato no fue significativo. Y también hicimos un seguimiento en el tiempo para evaluar la trayectoria posterior a la intervención. En cuanto a la redistribución, yo no trabajé en este artículo, pero es un estudio de nuestro departamento también, donde evaluaron la ingesta de frutas y hortalizas en beneficiarios de comedores con donaciones y sin donaciones, o perdón, con donaciones programadas o no programadas de alimentos, ¿ya? Pensando en que a lo mejor las programadas podrían tener una, en el fondo, mayor claridad o fueran más enfocadas en el consumo de frutas y hortalizas y con ello cumplir las guías alimentarias, por ejemplo, pero no vieron diferencias, ¿ya? Entonces esto también resalta la importancia de investigar en el tema porque uno podría pensar o suponer cosas, pero que no necesariamente en la práctica van a ser así, ¿ya? Entonces es muy importante que investiguemos también en todas las etapas. Y por último, en términos de reciclaje, suprarreciclaje o upcycling, que es en lo que me he centrado yo, les voy a hablar de el caso de la granada, en particular de la cáscara de granada. Entonces, la granada es un fruto que es muy atractivo, rico, ¿cierto? Tiene un color increíble, pero tiene un gran contenido de cáscara que no es comestible y que dificulta también un poco su consumo ya que hay que pelarla. Entonces, se procesa y se venden estos arilos listos para el consumo y otros productos como jugos, jarabes, tés, etcétera, lo cual genera una gran cantidad de subproductos, siendo principalmente cáscaras, ¿ya? Ahora, la oportunidad ahí es que la cáscara de la granada es rica en fibra dietética, sobre todo fibra insoluble, y rica en antioxidantes, polifenoles y en particular en punicalagina, ¿ya? Y yo sé que este compuesto puede tener un nombre extraño, pero se los menciono porque la punicalagina está solo presente en la cáscara de granada.
Y se ha visto que tanto el extracto de cáscara de granada como la punicalagina tienen efectos a nivel de salud, sobre todo a nivel metabólico, por ejemplo, regulación glicemia, perfil lipídico, cáncer, etcétera, tanto en modelos preclínicos como en algunos estudios en humanos también. Y en ese sentido, por lo tanto, nosotros quisimos estudiar este extracto de cáscara de granada y acá les muestro unos resultados de un estudio in vitro que hicimos en células musculares sometidas o desafiadas con ácido palmítico, que es un modelo en el fondo de resistencia a la insulina, dentro de las cuales cuando fueron desafiadas con ácido palmítico, pero también tratadas con el extracto de cáscara de granada, observamos una prevención en las alteraciones asociadas con resistencia a la insulina inducidas por el ácido palmítico, así como también una prevención en las alteraciones de la mitocondria. Entonces uno podría pensar, ok, este extracto es atractivo, tiene beneficios, etcétera. Incorporémoslo en un alimento, démoselo a las personas. Ahora, el tema es que este extracto tiene algunas limitaciones desde el punto de vista tecnológico porque sus compuestos van a ser sensibles a factores ambientales, luz, temperatura, oxígeno, y también podría otorgar una astringencia que puede ser no aceptable para quien las consume, ¿ya? Y como alternativa se plantea la microencapsulación, que en términos muy sencillos es en el fondo el recubrimiento de estos compuestos bioactivos por un polímero, fibra, carbohidratos, proteínas, etcétera, que permite proteger el compuesto de interés, encarar sabores o aromas que puedan no ser agradables y también dirigirlo o obtener una liberación controlada. Entonces nosotros hicimos justamente granada y se lo dimos a ratones alimentados con dieta alta en grasa, que es un modelo preclínico de obesidad, donde vimos que las micropartículas de extracto cáscara de granada no tuvieron efecto, por ejemplo, en peso corporal, pero sí a nivel metabólico, donde favorecieron o previnieron alteraciones en cuanto a la glicemia y el perfil lipídico, y también previnieron alteraciones a nivel mitocondrial en tejido adiposo, ¿ya? Y nuevamente las mitocondrias tanto en músculo como en tejido adiposo, pensando en que es un organelo muy relevante en cuanto a metabolismo energético. ¿Y qué pasa aquí? Estos polifenoles, elagitaninos, no son absorbidos en el intestino, en su mayoría llegan al colon, donde van a ser metabolizados por la microbiota intestinal. Y por lo tanto nosotros quisimos ver cómo impactaba la microbiota intestinal y evaluamos la microbiota de estos ratones. Y vimos que justamente los elagitaninos, o más bien los ratones alimentados con la dieta con el extracto y las micropartículas tuvieron un perfil en cuanto a su microbiota intestinal diferente que a los que estaban alimentados con dieta alta en grasa sin extracto y a los que estaban alimentados con dieta con. Ahora, todo eso desde el punto de vista de investigación básica, al menos para mí, súper interesante, pero quisimos avanzar en una solución aplicada también. Entonces lo que hicimos es desarrollar unas gomitas con extracto de cáscara de granada libre y microencapsulado, donde no tuvimos diferencia en cuanto a composición nutricional y tuvimos una buena aceptabilidad sensorial general. Ahora, para evaluar el potencial funcional o biológico de estas gomitas, lo que hicimos fue someterlas a una digestión gastrointestinal simulada, ¿ya? Entonces acá en rojo encuentran las gomitas con el extracto microencapsulado y en negro pueden observar las gomitas con el extracto sin microencapsular. Y vimos que efectivamente esta microencapsulación pareciera que protegió a los compuestos bioactivos de una liberación prematura en el tracto gastrointestinal, siendo mayor la liberación en fases posteriores para las gomitas con el extracto microencapsulado, ¿ya? Lo cual, en términos de proyección, podría ser bueno pensando en que tendríamos mayor sustrato potencialmente a nivel de microbiota intestinal. Ahora, ¿cómo todas estas estrategias podrían contribuir a el desarrollo sostenible? Y es que justamente tradicionalmente o antes el sistema alimentario estaba pensado como una cadena de suministro de alimentos lineal,
donde lo que no se consumía se eliminaba como un residuo o se botaba. Y ahora los sistemas están transitando hacia sistemas más circulares, donde la idea es que los subproductos que puedan reutilizarse, se reutilicen o se reciclen, se reduzca lo más posible y aquello que no es posible ser reutilizado, redistribuido, etcétera, sea manejado de forma adecuada. Ahora, este sistema circular tiene que tener en consideración que no se trata solamente del manejo de residuos por el manejo de residuos, es decir, evitemos que esto se pierda o que lo botemos solamente por ello o solamente pensando en el impacto ambiental, que por supuesto es muy relevante, pero sino que la idea es enfocarlo en los sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, un sistema alimentario sostenible debe generar valor a nivel ambiental, pero también a nivel económico y social, ¿ya? Y por eso es tan importante en estas estrategias de reciclaje, upcycling, etcétera, también pensar en productos que puedan tener un valor agregado, pero que también sean aceptables sensorialmente, culturalmente pertinentes, etcétera. Y entonces la recuperación de alimentos va a contribuir de manera directa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, específicamente a la meta 12.3, al reducir pérdidas y desperdicios de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, pero de forma transversal va a contribuir a todos los ODS, tanto a los que tienen mayor relación con la biosfera, con la sociedad y también con la economía. Ahora, ¿cómo podemos aportar desde la academia y cómo creemos que estamos aportando? Mediante la investigación interdisciplinaria, este es un problema complejo y por lo tanto requiere un abordaje interdisciplinario, e implementar y evaluar intervenciones y también la formación de capital humano y ahí estamos avanzando en la creación de cursos. Teníamos un curso de pregrado de pérdida y desperdicios de alimentos y ahora estamos con cursos de posgrado donde hay uno muy directamente relacionado con este tema, que es de recuperación de alimentos para el bienestar sostenible, donde la idea es abordar justamente este tema desde una perspectiva interdisciplinaria e innovadora. Así que finalmente la invitación es superar esta falsa disyuntiva entre desarrollo económico y protección ambiental. No son objetivos excluyentes y la idea es que pensemos no solamente en producir más, sino que en evitar esta pérdida de valor dentro del sistema alimentario y pensando desde una perspectiva de innovación de cómo transformamos estos residuos o excedentes en oportunidades reales. Así que muchas gracias. Quedo atenta y disponible a sus preguntas. Muchas gracias, Francisca, por tu interesante presentación.